Vamos a ver cómo rellenar esta tabla y bueno, vamos a ver cómo se rellenan los huecos que faltan en función de los datos que tenemos, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta columna es la del número atómico, ¿vale? Número atómico que me está diciendo el número de protones. Y en los átomos en estado fundamental, pues este número va a coincidir con el número de electrones, porque los protones son las cargas positivas, los electrones son las cargas negativas. Entonces, en estado normal, los átomos tienen el mismo número de cargas positivas que negativas, se equilibran. Entonces, la columna Z, que es la del número atómico, va a tener que ser igual a la columna del número de electrones y a la columna del número de protones. Por tanto, estas tres columnas las rellenamos con los mismos datos. Entonces, en la primera fila, como tenemos aquí 12, pues lo que hacemos es rellenar en las otras dos columnas con el mismo número. Segunda fila tenemos 73 en Z, pues eso significa que hay 73 electrones y 73 protones. En la tercera fila tenemos que hay 16 electrones, pues va a coincidir con que hay 16 protones y también el número atómico será 16. Y en el último caso, pues análogamente, si hay 35 electrones es porque hay 35 protones y el número atómico es 35. Bueno, luego tenemos en la segunda columna, que es la A, el número másico o masa atómica. Esto nos está indicando el número de protones más el número de neutrones, que son las partículas que hay en el núcleo del átomo. Entonces, en aquellos casos en los que nos falte segunda y tercera fila, lo que tenemos que hacer es sumar protones y neutrones. ¿Vale? Entonces, en la segunda fila tenemos 73 protones y 108 neutrones. Pues tenemos que sumar esos dos números, 73 más 108, esto da un número másico de 181. Y en la tercera fila tenemos 16 protones y 16 neutrones. Sumamos ambos números y nos da un número másico de 32. Bueno, y ahora nos quedaría, por último, la columna de los neutrones. ¿Cómo podemos calcular los neutrones? Pues imaginar que esto de aquí, bueno, es como si fuera una ecuación, ¿vale? Es decir, si yo quiero despejar de aquí el número de neutrones, pues tengo que pasar restando el número de protones. Luego, el número de neutrones se va a calcular restando A menos el número de protones. Pero como el número de protones también es lo mismo que Z, pues podemos hacer directamente, que es más sencillo quizás, A menos Z, no nos equivocamos, ¿vale? Es más difícil equivocarse si utilizamos esto de aquí, ¿vale? Es decir, cogemos los dos números y los restamos. A menos Z. Si tenemos duda de si es A menos Z o Z menos A, no hay pérdida, porque siempre va a ser el número mayor menos el más pequeño. No puede darme un resultado negativo. Entonces, en el primer caso, tenemos que restar 24 menos 12. Luego aquí tendremos 12 neutrones. Y en el último caso, tendremos que restar 80 menos 35. Con lo cual aquí serían 45 los neutrones que tendría el bromo. Bueno, ya estaría resuelta esta tabla.